Me llamaron mediocre, y sin saberlo, me dio la fuerza para cambiar mi destino. La palabra, afilada y venenosa, se deslizó de los labios de Elisa una noche de noviembre. No fue un grito explosivo de rabia, sino un susurro frío, pronunciado con la calma de quien recita un hecho científico. Estábamos en nuestro pequeño apartamento, iluminados por la luz parpadeante de un televisor que nadie miraba. Yo acababa de anunciarle, con una sonrisa ligeramente nerviosa, que había decidido rechazar la oferta de ascenso en el banco, optando en su lugar por dedicarme por completo a mi proyecto de desarrollo de software. Otra vez con tus proyectos. Su voz era plana, desprovista de emoción, lo cual era mucho peor que cualquier ataque de histeria. Este es distinto, Elisa. Sé que es arriesgado, pero es la oportunidad de mi vida. Piensa en el potencial, en la libertad. Ella se levantó del sofá. Era una mujer hermosa, de una belleza que exigía atención y brillo, y mi vida, nuestro apartamento y mis ambiciones modestas, ya no estaban a la altura de esa exigencia. El potencial, repitió, cruzándose de brazos y mirándome como se mira a un objeto roto. Daniel, te voy a decir algo que nadie más te dirá porque te quieren lo suficiente como para mentirte. Eres un hombre bueno, un tipo agradable, pero eres mediocre. El aire se enrareció. La palabra zumbó en mi oído, pero su continuación fue la que realmente me abrió la herida. Mediocre en tus ambiciones, mediocre en tus logros. Rechazas un puesto seguro, un futuro estable, porque tienes miedo de la presión real. Prefieres ser el genio no reconocido en tu garaje que el fracasado visible en una oficina elegante. Y te lo digo ahora, no vas a llegar a nada en la vida. Nunca. Elisa no estaba molestando, estaba decepcionada. Y esa decepción era una condena. Esa noche, cuando ella terminó de empacar sus maletas con una eficiencia mecánica, mientras yo permanecía sentado, paralizado por el impacto, no sintió tristeza por la pérdida de nuestra relación. Sentí una humillación tan profunda que se ancló en mi médula espinal. Era la primera vez que alguien me miraba a través de sus ojos y veía una versión de mí que yo temía secretamente, el hombre destinado a la irrelevancia. Ella se fue antes del amanecer. Dejó una nota breve, formal, deseándome lo mejor en mis búsquedas de felicidad doméstica. Pero la frase que grabó a fuego en mi mente no fue esa, sino la que me lanzó al rostro y me hizo arder como azufre. Elisa se convirtió en mi combustible. Al principio, la rabia era pura venganza. Cada línea de código que escribía después de salir de mi trabajo de medio tiempo en la cafetería, cada llamada fallida a un inversor, cada hora robada al sueño, estaba impulsada por el deseo enfermizo de demostrarle que estaba equivocada. Quería que un día me viera en una revista de negocios y sintiera el punzón del arrepentimiento. El apartamento se transformó en un cuartel general de la obsesión. Las paredes se llenaron de diagramas de flujo, algoritmos y listas de tareas pendientes. El olor a pizza rancia y café frío se volvió el aroma del progreso. No me permitiría descansar. No me permitiría socializar. Si sentí la tentación de relajarme, bastaba con cerrar los ojos y recordar el tono glacial con el que pronunció, no vas a llegar a nada. El camino fue una tortura. El primer año, mi proyecto, una plataforma de logística optimizada, fue un desastre técnico y comercial. Me quedé sin dinero y tuve que mudarme a una habitación sin ventanas. Comía fideos instantáneos y la única compañía que tenía era el eco de la voz de Elisa. Muchos días quise rendirme. Quería tirar la toalla y aceptar un puesto estable, ser el hombre bueno y tranquilo que me había visto fracasar. Pero no podía. La idea de que ella estuviera en lo correcto era insoportable. Fue en el tercer año, después de conseguir ángel financiamiento de un ex colega que vio una chispa de locura metódica en mis ojos, cuando algo empezó a cambiar. La empresa, que llamó Nexus, comenzó a despegar lentamente. Las primeras victorias fueron pequeñas, pero significativas. Cada nuevo contrato firmado no era un éxito financiero, era una refutación directa de su profecía. Pero la verdadera transformación ocurrió dentro de mí. Alrededor del quinto año, Nexus era una empresa pequeña pero rentable, con oficinas propias y un equipo leal. Un día, tras asegurar un contrato millonario con una cadena de distribución, me encontré solo en mi nueva y espaciosa oficina, mirando por la ventana el horizonte de la ciudad. El sol se ponía, bañando los rascacielos en un color naranja triunfal. Debería haber sentido una euforia salvaje, el sabor de la venganza cumplida.
Pero me sentí vacío. Me di cuenta de que, durante 5 años, había permitido que la opinión de otra persona fuera el motor de mi existencia. Si yo era exitoso para ella. Y si mi éxito dependía de su recuerdo y su validación, no era mío en absoluto. En ese momento, decidí algo fundamental. La historia no podía terminar con la venganza. Tenía que terminar con la indiferencia. Tenía que matar al fantasma de Elisa. Fue una liberación. Déjame revisar sus redes sociales. Dejé de imaginar las conversaciones que tendríamos si nos cruzáramos. El insulto se transformó de una herida abierta en una cicatriz dura, útil para recordarme de dónde venía, pero ya no dolorosa. La ambición ya no venía de la necesidad de probarle a ella que yo valía, sino de la necesidad de probarme a mí mismo cuánto podía construir. Pasaron otros 7 años. Nexus se había convertido en un jugador global. Habíamos pasado de ser una startup a una compañía tecnológica valorada en millas de millones. Mi nombre apareció en titulares, no solo por el dinero, sino por la innovación en logística predictiva. Yo era el CEO, el fundador, el hombre que, según se decía, había salido de la nada. La vida de un CEO exitoso es una vorágine de galas, conferencias y reuniones de alto nivel. Si bien siempre preferí la oscuridad de la sala de servidores, la realidad me obligaba a asistir a eventos donde se tejían redes de poder. La noche del encuentro fue en la Cumbre de Innovación Global en Zúrich. Era una gala deslumbrante, con cientos de trajes de etiqueta y vestidos de diseño. Yo estaba en el centro de un grupo de inversores asiáticos, discutiendo los planos de expansión, cuando mi asistente, Leo, me tocó el hombro con discreción. Daniel, disculpe la interrupción. La señora Dubois insiste en saludarlo. Dice que se conocen de hace mucho tiempo. Me giré, preparado para la sonrisa de plástico y el presionado de manos superficiales, pero la sonrisa se congeló en mi rostro. O más bien, la sonrisa de la mujer se congeló en el suyo. Allí estaba ella. ¿Elisa? El tiempo había sido más cruel con ella que conmigo. Había conservado su elegancia y la estructura de su belleza, pero la exigencia de una vida de alto nivel la había marcado con líneas de tensión alrededor de los ojos. Su vestido era costoso, pero su expresión era de hambre, de querer pertenecer a un círculo que la seguía rechazando. Me miró fijamente. En sus ojos vi una mezcla fascinante de shock, reconocimiento, lo que era más satisfactorio, profundo arrepentimiento. Ella tomó la iniciativa, con una voz que intentaba ser dulce y familiar. Daniel. No puedo creerlo. ¿Eres tú? Te ves increíble. Hace tanto tiempo. Ella alargó una mano, esperando que la tomara con la calidez de un viejo amigo. En ese momento, todo el dolor, toda la rabia acumulada de aquella noche de noviembre, debía haber resurgido. Debería haber sentido la necesidad de lanzar un discurso triunfal sobre cómo su desprecio me había impulsado. Debería haber disfrutado de su humillación. Pero no pasó nada. La miré, y la rabia era un sabor que ya no podía recordar. Era como si mi cerebro hubiera borrado el archivo de su importancia. Señora Dubois, dije, extendiendo mi mano derecha para un apretón de manos formal y breve. Mi tono era profesional, cortés, pero completamente desprovisto de intimidad. ¿Nos conocemos? Su nombre me suena vagamente familiar. Elisa parpadeó. Su máscara de sofisticación se resquebrajó. Daniel, soy yo. Elisa, susurró, bajando la voz. Vivimos juntos durante 3 años, ¿recuerdas? En el apartamento de la calle 42. Hice un esfuerzo consciente, forzando la memoria. De alguna manera, el hombre que vivía en ese apartamento, el que se encogía ante su juicio, se sentía como una vida anterior, un pariente lejano. Ah, sí, dije, inclinando ligeramente la cabeza. Creo recordar una amistad fugaz hace mucho, mucho tiempo. Me disculpo, mi memoria para los nombres es terrible. Tomé mi copa. La conversación había terminado. Mi asistente ya estaba listo para el rescate. Pero ella no estaba vencida del todo. Dio un paso más cerca, su súplica ahora clara. Daniel, yo, quería decirte que estoy tan orgullosa de lo que has logrado. Sabía que tenías potencial. Siempre lo supe.
La mentira era tan transparente que la sentía casi patética. En lugar de enojarme, sentí lástima, y la lástima es la forma más pura de indiferencia. Sonreí, una sonrisa que no llegó a mis ojos. Gracias. Ha sido un trabajo arduo. Ahora, si me disculpa, debo regresar. Es un placer. Me di media vuelta y regresé con mis socios, dejando a Elisa parada sola en el borde de la pista de baile. No la miré de nuevo. Mientras discutía los flujos de capital, mi mente se permitió un breve momento de reflexión. Me había llamado mediocre y me había condenado a la nada. Pero en el proceso, me había forzado a construir algo inquebrantable, un motor de autosuficiencia. Ella esperaba que, al verme exitoso, la confrontara con la prueba de su error. Pero no había necesidad. Su error no era la profecía fallida, su error fue creer que ella era lo suficientemente importante como para que yo la recordara. El mejor castigo no fue el éxito, sino el olvido. Y en ese instante, en medio de aquel salón brillante, me di cuenta de que Daniel, el hombre que estaba allí, ya no era el esclavo de aquella frase. Era libre. El mediocre había muerto hace 12 años en un pequeño apartamento, y el hombre que lo reemplazó ni siquiera recordaba el nombre de su asesino. Ella creyó que podía romperme llamándome mediocre. Pero no sabía que sus palabras serían el fuego que forjaría mi destino. Hoy no busco que me recuerden, porque quien soy ahora, ya no la necesita.